Ya está, ahora sí salió. Ya me estaba asustando, chicos. A ver, empecemos. Esta semana vamos a ver razones trigonométricas de ángulos agudos y propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, número 1, un triángulo rectángulo. El de aquí, ese cuadradito, es el ángulo de 90 grados. Sabemos que a él se le opone la hipotenusa. Al angulito agudo teta, profesora, se le opone el cateto opuesto. El que está a su costadito es el cateto adyacente, ojo, a teta. ¿Por qué les digo esto? Porque si hablamos del otro ángulo agudo que está en ese triángulo rectángulo, el que se le opone también va a ser ese ladito, pero si hablamos respecto al ángulo agudo teta, será cateto opuesto, perdón, a beta, cateto opuesto a beta. Si hablamos del que está a su costadito, va a ser cateto adyacente a beta. Entonces, depende mucho, chicos, depende mucho de qué ángulo estamos hablando. Ahora, importante. Si hablamos del lado mayor de este triángulo rectángulo, nos estamos refiriendo a la hipotenusa. Si hablamos de los lados menores, dos lados menores vendrían a ser ambos catetos. Por otro lado, el ángulo agudo mayor es el que se encuentra frente al cateto mayor. El ángulo agudo menor, por ende, va a ser el que se encuentra frente al menor cateto. Por otro lado, vamos a ver un ejemplo. Nos piden aquí indicar el ángulo agudo mayor. Tenemos ese angulito teta, tenemos un angulito omega. Nos dicen que el adyacente a omega es 5 y el adyacente a teta es 12. Como nos piden el ángulo agudo mayor, tenemos que mirar al mayor cateto. Profesora, el mayor cateto entre el 5 y el 12, sabemos que el mayor es el 12. Por lo tanto, el ángulo agudo mayor es omega, es ese angulito que está mirando al lado mayor. ¿Se entendió esa parte, chicos? Muchas gracias por ahí, Nicole. Muchas gracias, Angelita. Muchas gracias, Frida. Entonces, continuemos. Teorema de Pitágoras, profesora, eso es lo más fácil del mundo. Sí, la mayoría se adapta mucho al teorema de Pitágoras porque ciertamente, chicos, la utilidad de este teorema es amplia, ¿sí? Es amplia. ¿A qué me refiero con eso? A que ciertamente lo vas a usar de aquí en adelante por los siglos de los siglos, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Sabemos que este de aquí es la hipotenusa. Tenemos un ángulo agudo teta. Aquí está el cateto opuesto a teta y el cateto adyacente a teta. Entonces, si hablamos del teorema de Pitágoras, lo que vamos a decir es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, profesora, ¿cómo sería un ejemplo aquí? Nos piden calcular el valor de x.
¿sí? Nos piden calcular el valor de x. Tenemos este triángulo rectángulo, un angulito omega, adyacente a él está el 21, su opuesto es x, y la hipotenusa es 29. Para poder determinar x, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Recuerda que el que se opone al angulito de 90 es la hipotenusa. X vendría a ser el cateto opuesto a mi ángulo agudo omega y 21 vendría a ser mi cateto adyacente. Entonces, profesora, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, x al cuadrado y 21 al cuadrado. Profesora, resolviendo esto, tenemos 841 igual a x al cuadrado más 441. Pasas a restar, tienes que 400 es x al cuadrado, por ende, el valor de x va a ser 20, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es tener en cuenta eh, quién es quién es hipotenusa, quién es cateto opuesto, quién es cateto adyacente, y de acuerdo a eso nos estamos manejando en cuanto a teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Ok, asumo que se entendió. Entonces, veamos un problema aquí. Nos dicen, un chofer en estado de ebriedad choca su taxi con un poste de luz, quedando este inclinado. Si la parte alta del poste se encuentra a 7.2 metros del suelo y el poste mide 9 metros, ¿cuál es la sombra que proyectaría el poste cuando el sol se encuentra en su posición más alta? A ver, intermedio. Hago énfasis en intermedio, porque ya no es que les vamos a poner problemas, ahí llame solamente la hipotenusa, ¿no? Ya tú sabes que San Marcos te pide tus problemas de eco, entonces dime, eh, ¿cuánto sale? Muy bien, Leonardo me dice que sale 5.4.
Muy bien. Ruth, Dayana y Gabriela coinciden. Estrellita también. Veamos entonces. Profesora, nosotros tenemos que esta es la gráfica. Hablan de un poste que ha quedado inclinado, ¿de acuerdo? Nos dicen que la parte alta de este poste se encuentra a 7.2 metros del suelo y que el poste mide 9 metros. Nos preguntan el valor de la sombra que va a proyectar este poste cuando el sol se encuentra en su posición más alta, es decir, en sí. Ahora, aplicando el teorema de Pitágoras directamente, profesora, la suma de x al cuadrado con 7.2 todo al cuadrado es igual a 9 al cuadrado. Pasas a restar y tienes que el valor de x efectivamente es 5.4. Profesora, a pesar de que nos pinten el problema como que el taxista y que el estado de ebriedad y que se inclinó el poste, solamente es dibujar correctamente el triángulo, sí, nada más. Nada más. Entonces, muy bien para todos los que me dijeron 5.4 o me dijeron la A, que es lo mismo básicamente. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos ahora a ver razones trigonométricas. Nosotros tenemos un ángulo agudo teta. Si queremos calcular el seno, sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Si queremos calcular el coseno, esto es cateto adyacente entre hipotenusa. Si queremos calcular la tangente, esto será cateto opuesto entre cateto adyacente. Por otro lado, la cotangente, esto es, profesora, al revés, adyacente entre opuesto. Si queremos calcular la secante, profesora, hipotenusa entre cateto adyacente. Y si queremos calcular la cosecante, vamos a tener hipotenusa entre cateto opuesto. Recordarás que para la parte de cálculo de razones trigonométricas tenemos mnemotecnias que nos ayudan a hacer un poquito más ligero el trabajo, pues, ¿no? Coca-coca, helada. Entonces ya eso depende mucho de cómo se acostumbren ustedes. Sí, por favor, eso depende mucho de cómo se acostumbren ustedes. Esto de las razones trigonométricas, profesora, lo usamos de aquí en adelante, sí. Ya ustedes han pasado por todo el básico y saben que es necesario saber, ay, perdón, aunque suene redundante, es necesario saber y manejar bien las razones trigonométricas. Entonces, veamos ejemplos. Tenemos aquí un triangulito, nos dicen que el ángulo agudo es θ y nos dan de dato cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa, bueno, que es x. En primer lugar, profesora, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para determinar el valor de x. Recuerda, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, x me ha salido 37. Ahora, teniendo los tres valores, teniendo esas tres medidas, podemos calcular todas las razones trigonométricas. Seno, profesora, 12 sobre 37. Opuesto sobre hipotenusa. Coseno, profesora, 35 sobre 37. Adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto entre adyacente, 12 entre 35. Estos colores te van a notar la propiedad que viene dentro de un rato. La cotangente es al revés, 35 sobre 12. La secante es al revés, 37 sobre 35. Y la cosecante al revés, 37 sobre 12.
¿Quién se acuerda cuál es la propiedad de la que me estoy refiriendo? Esta de los colorcitos parecidos. Mira que justo te están sombreando del mismo color todo. A ver, ¿tú qué dices? ¿Cómo se llama esta propiedad? A ver si te acuerdas. Uy, ay, ay, no te acuerdas. Mm, mm. No, Nicole. Lo vimos en esa misma clase. Las complementarias las vimos en esa misma clase, pero no son complementarias. Muy bien, Leonardo. Recíprocas. Ahorita lo vamos a ver de todos modos para que lo puedan recordar. Ahora, problema número 4. Pedro, Carlos y Miguel se encuentran en los puntos A, B y C respectivamente. Ellos quieren llegar al punto E. Para esto se desplazan por tres caminos: AE, BE y CE, tal como muestra esta figura. Nos piden calcular la tangente de X más la cotangente de X. A ver, ¿cuánto crees que sale esta preguntita? Muy bien. Veamos entonces, por ahí Leonardo y Gabriela coinciden en la B. Te ayudo entonces, profesora. Nosotros vamos a calcular en primer lugar la tangente del ángulo θ. Aquí, si este segmento ED le ponemos A, nota que en este triangulito que está de color rojo,
Profesora, aquí la tangente va a ser cateto opuesto, que es A, entre cateto adyacente. 8 más 7 más 1, eso es 16. Pero si ahora te concentras en este triangulito azul, la tangente, profesora, es 1 sobre A. De aquí podemos deducir que el valor de A es 4. No me digas menos 4. Yo sé que en ecuaciones cuadráticas de álgebra me podrías decir menos 4, pero ten presente que aquí A es una medida. Entonces A vale 4. Teniendo A, a nosotros nos piden tangente de X más cotangente de X. Ahora nos vamos a enfocar en este triangulito de color verde. Profesora, la tangente de X es opuesto entre adyacente, 4 sobre 8, y la cotangente al revés, 8 sobre 4. Esto va a ser 1 medio más 2, 5 medios, que es igual a 2,5. ¿Se entendió, chicos? Solamente era tratar de asignarle una variable externa al problema a esa parte que hemos llamado A y se solucionaba. Confírmame, por favor, si quedó claro. Como te digo, ya aquí no vas a ver problemas directos. Ya para eso hemos pasado el básico. Ya aquí estamos analizando problemas mucho más elaborados y con contexto. Entonces, avancemos aquí. Problema número 1. Ay, perdón. Problema número 1. En el triángulo rectángulo ABC mostrado en esa figura, nos dan como dato que la cotangente de alfa es 2 y la cotangente de teta es 3. Nos piden determinar el valor de X. ¿Sí? Debemos calcular X. Uy, Nicole, discúlpame, hija, discúlpame, no te había leído. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Ahí está. Ahora sí, repito. Mira, nosotros tenemos que darle o asignarle un nombre al segmento ED. Primero te enfocas en el triángulo que está de color rojo, todo ese triángulo, el más externo. En este triángulo tú observas que teta, el ángulo teta, está ubicado aquí. Como nos piden tangente, eso es cateto opuesto entre cateto adyacente, A sobre 16. Ahora nos vamos a concentrar en este otro triangulito, pero ahora teta está aquí. Cateto opuesto entre cateto adyacente, 1 sobre A. Deducimos que el valor de A es 4. Finalmente nos concentramos en el triángulo de color verde, que es el que tiene X. Como nos piden tangente más cotangente, la tangente es 4 sobre 8 y la cotangente es 8 sobre 4. Ahí está. Entonces, al efectuar la suma, esto nos va a resultar 2,5. Confírmame, Nicole, si se entendió esta preguntita. No te preocupes, corazón. Cualquier cosa me avisan, chicos. Ahora sí, yo me imagino que estás a la mano con tu guía, la guía que te subo en el Teams. Capaz ya estás desarrollando. Entonces, te ayudo en este problemita. ¿Sí? Número 1, nos dicen que la cotangente de alfa vale 2. Pero profesora, la cotangente de alfa vale 2. Yo lo puedo poner sobre 1, ¿sí? En realidad no hay ningún problema si es que lo ponemos entre 1. Ahora, profesora, aquí, para poder trabajar con mi triángulo,
yo me doy cuenta que el cateto opuesto es X. Entonces, si yo tomo solamente uno, como que no me conviene, profesora, porque no se va a parecer a mi gráfico. ¿Qué haces? Multiplicas por X arriba y abajo. Entonces ya tienes esto de aquí, ¿de acuerdo? Y la cotangente, profesora, es adyacente entre opuesto. Si el opuesto es 1x, el adyacente es 2x. Por eso viene este 2x aquí. Ahora, profesora, otro dato es la cotangente de teta igual a 3. Profesora, ¿nuevamente nos tenemos que ayudar con el gráfico? Sí. Recuerda que la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Por eso tenemos aquí x más 10 entre 2x igual a 3. Este 2x que está dividiendo sube multiplicando y tenemos que 5x es igual a 10. Por lo tanto, el valor de x será 2. ¿Sí? El valor de x será 2. Confírmame por favor si se entendió. Por ahí les han dejado un mensaje, chicos, en el chat. Traten de leerlo, por favor. Muchas gracias, Frida. Ahora, vamos con este problemita. Un avión que vuela a 4 kilómetros de altitud se aproxima al aeropuerto ubicado en el punto A, según según se indica, perdón, en la figura. Si la tangente de alfa, disculpen, es igual a 4 veces la tangente de beta, ¿a qué distancia del aeropuerto se encuentra el avión en ese instante? A ver, te doy unos minutos para que me indiques cuánto crees tú que sale esta preguntita. Te ayudo, creo. Profesora, nos dicen que el avión vuela a 4 kilómetros de altitud. Se aproxima al aeropuerto ubicado en el punto A. Ahora, nos dan un dato. Ese dato es que la tangente de alfa es igual a 4 veces la tangente de beta. Como nos preguntan la distancia entre el avión y el aeropuerto, ese valor es X. A ese valor le hemos asignado X. Ahora, le estamos poniendo una variable adicional a ese triángulo y le decimos A. El dato nos dice que la tangente de alfa es 4 veces la tangente de beta.
Profesora, pero la tangente de alfa es a sobre 4 y la tangente de beta es 4 sobre a. En ese caso tenemos que a al cuadrado vale 64 y hemos deducido que a es igual a 8. Como a es igual a 8, profesora, podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar x. Entonces, la suma de los cuadrados de los catetos, perdón, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, x al cuadrado va a ser 64 más 16 y esto es 80. Sacando la raíz cuadrada y racionalizando, tenemos que x es 4 por la raíz cuadrada de 5. Te pregunto ahora, ¿se entendió? Claro que sí, Gabriela. Repetimos la información. Número 1, tenemos este dato. La altura es 4. Tenemos esta incógnita, pero como no nos dicen nada referente a esta medida de aquí, nosotros le hemos puesto A. Ahora, el dato principal que nos va a ayudar es este. Tangente de alfa igual a 4 veces la tangente de beta. ¿Quién es la tangente de alfa? Opuesto entre adyacente. Su opuesto es A, su adyacente 4. Ahora te vas a concentrar en beta. Para trabajar con beta, ¿quién es la tangente de beta? Opuesto entre adyacente. Pero nos dicen 4 veces la tangente de beta. Entonces 4 por 4 sobre A. Resolviendo aquí, profesora, tengo a cuartos. 4 por 4 es 16 sobre A. Multiplicas en aspa y tienes que A al cuadrado vale 64. Sacando la raíz cuadrada, hemos descubierto que A es 8. Como ya tienes los dos catetos, puedes calcular la hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cuando llegues aquí, x al cuadrado igual a 80, tú aquí tienes que ser consciente de esto. El 80 es lo mismo que 16 por 5. Entonces, al sacar la raíz, se va con el 16 y se va con el 5. Profesora, pero la raíz de 16 es 4 y la respuesta será 4 raíz de 5. ¿Me indicas, por favor, si se entendió, Gabriela? Listo, hijita. No hay problema. Cualquier cosa avísenme. Ay, perdón. Avísenme, por favor. Ahora vamos a resolver este de aquí. En un terreno de forma triangular se desea construir un puente, el puente ED. Si 6 veces AE es igual a BD y es igual a DC, me quedé sin aire. Y finalmente esto es 6x, calcule coseno de alfa más cosecante de beta. A ver, chicos, ¿cuánto sale esta pregunta?
Te ayudo, creo. Hasta ahorita nadie me manda respuesta. A ver, te doy un par de minutitos más. De repente lo estás intentando. Muy bien, Diego Alonso me dice que es la D. A ver, te ayudo, creo. A ver, profesora, nos dicen que 6 veces AE es igual a BD y esto es igual a BC y todo vale 6x. Entonces, AE vale X, BD vale 6x y DC vale 6x también. Ahí está. Completamos nuestro triángulo. Profesora, si aplicamos el teorema de Pitágoras, sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero mira, este cateto de aquí, x más 2x, esto es 3x más 1. Aquí, 6x más 6x, este cateto mide 12x. Y bueno, la hipotenusa que sí tiene un solo valor, que es 12x más 1. Profesora, aplicando aquí el teorema de Pitágoras, necesitamos recurrir a binomio al cuadrado. Sí, tienes el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, el cuadrado del segundo. Este es el desarrollo del primero. 12x todo al cuadrado está aquí y este es el desarrollo del segundo. Entonces, reduciendo, si notas, mira, 144x se puede ir por izquierda y por derecha. Ahora, te queda, ¿qué cosa? Ah, ya, perdón, me olvidé tachar este. 1 por izquierda y por derecha. Te estaría quedando 9x al cuadrado. Mira, 9x al cuadrado más 6x igual a 24x. Entonces, pasamos ese 6x restando. Entonces, pasamos restando ese 6x, profesora, y nos quedaría 18x. Como x es un valor positivo, podemos tener que x vale 2. ¿De dónde salió eso, profesora? Como tú tienes que 9x al cuadrado es igual a 18x, profesora, novena aquí me sale 2, x por izquierda, x por derecha. Pero, profesora,
En álgebra me enseñaron que eso no se hace. Sí, lo que sucede, chicos, es que en álgebra, si ustedes tienen una expresión así, las raíces no se pueden simplificar. Tienes que traer restando esto, factorizas lo que está repetido, que es 9x, y tienes x menos 2. Pero profesora, esto me dice que él puede ser cero o el de acá puede ser cero, pero X es una medida, chicos. En este caso particularmente, X es una medida, así que no puede ser cero. Por eso nos quedamos con que X vale 2. Como X vale 2, nos piden, no quiero borrar mucho, pero bueno, tenemos aquí que calcular coseno de alfa más cosecante de beta. Hemos determinado que x vale 2, así que ya tenemos más o menos la medida de todos los lados del triángulo. Como les dije, lo que el problema nos pide es esta expresión. El coseno va a ser 7 sobre 25, el coseno de alfa. Ojo, alfa y beta son ángulos diferentes. La cosecante de beta también, esto es 13 sobre 5, y aquí nos salió 7 sobre 25. Profesora, me perdí un poquito en esta parte. Mira, como nosotros hemos reemplazado x igual a 2, esta x, esta partecita mide 5, esta de aquí mide 12. Si haces Pitágoras en este triangulito, obtienes este 13. ¿De acuerdo? Ahora, también te puedes enfocar en alfa. Aquí está alfa. De alfa necesitas el coseno. El coseno es el adyacente entre la hipotenusa. Solamente así, sumas por ahí y te sale 72 sobre 25. ¿Sí? En este caso, la respuesta era la letra B. Te pregunto, ¿se entendió? Confírmame, por favor. ¿De dónde sale 12x más 1? Eso viene en el gráfico, hija. Ese 12x más 1 que está entre A y C viene en el gráfico. ¿Sí, hijita? Ah, ya, ya. Ok, ok, ok. Está bien, hija, está bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Continuamos entonces. A ver. Vamos con las propiedades. Propiedad recíproca, justo lo que les mencionaba hace un rato. Nosotros tenemos que teta tiene su cateto opuesto, tiene su cateto adyacente y la hipotenusa de nuestro triángulo. Nosotros sabemos que el seno de un ángulo está dado por cateto opuesto entre hipotenusa.
y la cosecante está al revés, es decir, hipotenusa entre cateto opuesto. Simplificando, notamos que este producto es igual a 1 y este producto es igual a 1. Ahora, lo mismo podemos hacer con el coseno y la secante. Profesora, coseno es adyacente entre hipotenusa y secante es hipotenusa entre adyacente. Simplificando, vamos a tener que la respuesta aquí también es 1. Finalmente, tangente y cotangente. Profesora, si nosotros tenemos tangente y cotangente, la tangente es opuesto entre adyacente y la cotangente es adyacente entre opuesto. Simplificando, tenemos que el resultado también es 1. Ahora, nos piden aquí reducir. Esta es la expresión que debemos reducir. Profesora, tenemos 3 por el seno de 22 por la cosecante de 22 y 2 veces el coseno de 57 por la secante de 57. Profesora, seno de 22 por cosecante de 22 sabemos que son recíprocos. Lo mismo tenemos entre el coseno de 57 y la secante de 57. En este caso, profesora, tenemos 3 por 1 y 2 por 1. Entonces, aquí el resultado nos dará 5. ¿Sí? El resultado aquí va a ser 5. Confírmame, por favor, si se entendió. Muy bien. Veamos una pregunta. Ah, acá hay otro ejemplo, disculpen. Nos dicen ahora tangente de 3x más 10 por cotangente de x más 40 es igual a 1. Cuando la tangente por la cotangente nos da 1, cuando los ángulos son iguales. Entonces 3x más 10 va a ser igual que x más 40. En ese caso, 2x será 30 y x me va a salir 15. ¿De acuerdo? Recuerda que el producto entre tangente y cotangente es 1 siempre que los ángulos sean los mismos. Ahora, veamos esta preguntita. Nos dicen aquí, Elena celebra su cumpleaños y sus amigos intentan adivinar su edad. Entonces les dice que es 18 veces tangente de 14 por cotangente de 2x más 4. Si se tiene que el seno por la cosecante de esos dos ángulos es 1, indique la edad de Elena. A ver, ¿cuántos años crees que tiene Elena? Leonardo me dice que tiene 18. Vamos a ver.
Gabriela coincide, Anita, Estrella también coinciden. Muy bien, veamos entonces. Como dato tenemos que el seno de 3x más 10 por la cosecante de x más 20 nos resulta 1. Profesora, en ese caso, nosotros sabemos que para que el seno por la cosecante nos resulte 1, estos dos angulitos deben ser iguales. Entonces, 3x más 10 igual que x más 20 y 2x sería 10, por lo tanto, x sería 5. Profesora, nos están pidiendo la edad de Elena, pero el dato nos dice a nosotros 18 veces la tangente de 14 por la tangente de 2x más 4. Como x ha sido 5, profesora, tenemos tangente de 14 por cotangente de 14. Esto será, y 18 por 1, profesora, la respuesta aquí es 18. Sí, muy bien, la respuesta es 18. Veamos ahora propiedad complementaria o corrazón. Profesora, dentro de las propiedades complementarias o corrazones, necesitamos un triángulo rectángulo. Este triángulo contempla A, B y C, tanto para omega como para teta. Ahora, nosotros vemos que la suma de los dos ángulos nos resulta 90. Si se cumple eso, entonces podemos decir que el seno de uno es igual al coseno del otro. ¿Sí?
Por otro lado, la tangente de uno va a ser igual a la cotangente del otro. Y finalmente, secante de uno va a ser igual a cosecante del otro. Es decir, la razón y su corrazón. Veamos aquí un ejemplo. Nosotros tenemos 2 veces el seno de 22 más 3 veces el coseno de 68 y todo esto por la cosecante de 22. Profesora, en este caso, nosotros tenemos que ese coseno de 68 lo podemos escribir como el seno de 22. ¿Por qué? Porque 68 más 22 me da 90. Entonces, todo el problema se repite, solamente se cambia ese coseno de 68. Profesora, venía esto multiplicado por la cosecante de 22. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? 3 seno de 22 más 2 seno de 22 es 5 veces el seno de 22. Pero recordemos que por propiedad recíproca, seno de 22 por cosecante de 22 es 1. Y 1 por 5 me va a resultar 5. ¿De acuerdo? Hemos utilizado la propiedad complementaria transformando el coseno de 68. Un ejemplo más. Nos dicen que calculemos el valor de x si la tangente de 3x más 10 es igual a la cotangente de x más 40. Para que la tangente sea igual a la cotangente, ambos ángulos deben sumar 90. Entonces, profesora, 4x más 50 va a ser 90, por ende, el valor de x será 10 graditos. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Muy bien. Ahora, veamos este problemita. A nosotros nos dicen, en el supermercado Centímetro se vende el kilo de arroz a 3 soles. Si Juan compra X kilos de arroz para la celebración de su aniversario de bodas, además se sabe que secante igual a cosecante, calcule lo que pagó Juan. Entonces, discúlpenme chicos que no les dé mucho tiempo para resolver este problemita, pero ya estamos con la hora, ¿sí? Entonces, lo vamos a ir resolviendo porque si no, nos va a faltar tiempo para el formulario. Veamos aquí. Número 1. El dato es que la secante es igual a la cosecante. Profesora, si se cumple esa igualdad, lo que nosotros podemos decir ahí es que ambos angulitos suman 90. Si ambos ángulos suman 90, tenemos que 6x es 60, por ende, x vale 10. Si es que x vale 10, profesora, nosotros tendremos que calcular lo que ha pagado Juan. Pero Juan ha comprado X kilos de arroz. Cada kilo de arroz costaba 3 soles.
Entonces, profesora, 3 soles por los 10 kilos, Juan ha pagado 30 soles. Ah, lo cambiaste, te vi, te pesqué. ¿Se entendió, chicos? Ya ves, te pesqué. Confirmada, por favor, si se entendió. Para terminar aquí ya nos falta solamente algo pequeño. Muchas gracias, Nicole. Veamos ahora. Propiedad de las razones trigonométricas de la mitad de un ángulo agudo. Observa aquí. Esto es nuevo. Ojo. ¿Cómo que es nuevo, profesora? Esto es nuevo. Mira aquí. Nosotros tenemos el angulito teta, su opuesto, su adyacente y la hipotenusa. Si prolongas la hipotenusa, se repite. O sea, si prolongas la parte del cateto adyacente con la misma medida de la hipotenusa, se forma este triangulito de amarillo. Ahora, este angulito que está aquí va a ser el ángulo mitad. ¿De acuerdo? Ahora, observa aquí. Como ves que el triángulo amarillo tiene hipotenusa por un lado y por el otro, ambos catetos van a ser teta medios. Ahora, nos concentramos en este triangulito grande. Sabemos que del angulito teta medios está el cateto opuesto. Su cateto adyacente es el adyacente de teta más la hipotenusa. ¿Sí? De aquí deducimos esto. La tangente de teta medios, ¿quién es? Opuesto entre la suma del adyacente con la hipotenusa, pero de teta. Si nosotros racionalizamos esta parte y lo multiplicamos por su conjugado, otra razón que tenemos, o otra relación que tenemos, es que el cateto opuesto por la resta es igual a esta diferencia de cuadrados. Entonces, profesora, vamos a tener cateto opuesto arriba y abajo. Esto es por el teorema de Pitágoras. Y en general, ¿qué es lo que vas a decir? Que la tangente del ángulo mitad es hipotenusa menos adyacente de teta entre el opuesto de teta. Obviamente su recíproco es la cotangente. La cotangente será al revés. Pero cuando uno lo pone al revés, igualito, vas a homogenizar y obtienes, en vez de la resta, la suma. De aquí se deducen dos fórmulas más. La tangente del ángulo mitad es lo mismo que la cosecante de teta menos la cotangente de teta. Y la cotangente del ángulo mitad es lo mismo que la cosecante de teta más la cotangente de teta. Chicos, esta parte de aquí la deben tener muy, muy, muy clara porque hay problemas, y no te lo digo hoy, te lo digo de aquí en adelante, te vas a topar con problemas en los cuales vas a necesitar estas relaciones. Las las más comunes son estas de aquí. Esto se deduce como profesora. Mira aquí. Hipotenusa menos adyacente entre opuesto. Como es fracción, lo puedes escribir así. ¿Quién es hipotenusa entre opuesto? Cosecante. ¿Quién es adyacente entre opuesto? Cotangente. Ah, profesora, entonces solamente necesitaría recordar esto de aquí. Esta y esta.
Recordando estas dos, ustedes fácilmente pueden deducir esta parte. ¿De acuerdo? Ahora, veamos un problemita aquí. Espérate, no sale. Problema, acá está. Mira, nos dicen, se tiene una rampa en forma de triángulo ABC. De la figura se construyen otras dos rampas con ángulos A medios y C medios, tal que la secante de A menos la cotangente de C es un medio. Nos piden hallar tangente de A medios y cotangente de C medios. Mira aquí. Como te dicen que la secante de A menos la cotangente de C es un medio, profesora, de A, la secante B sobre C. Y te dicen cotangente de C, pero profesora, de C, la cotangente, ¿quién va a ser? Perdón. La cotangente, profesora, de C va a ser él entre él. ¿De acuerdo? Ahora, esto lo vas a cambiar. ¿Por qué? En vez de poner cotangente de C, le vas a poner tangente de A. Pero es lo mismo, profesora, sí, porque la tangente de A es opuesto entre adyacente. ¿Ves que son lo mismo? Ah, sí son lo mismo, profesora. Entonces, esta expresión la cambiamos. Secante menos tangente. Profesora, si la secante menos la tangente es un medio, se deduce que la secante menos la tangente va a ser 2. ¿Y esto cómo se deduce, profesora? Recuerda que la secante es hipotenusa entre adyacente y la tangente es opuesto entre adyacente. Pero estos son homogéneos. Ah, ya, mira, hipotenusa menos opuesto entre adyacente vale un medio. Profesora, ¿podemos deducir esto, pero en función a su conjugado? Sí. Cuando uno lo pone al revés, viene a ser exactamente lo mismo. Por eso te sale 2. Profesora, aquí, ¿qué más tenemos? Si nosotros hacemos un sistemita de ecuaciones entre ellos, se elimina tangente positiva y negativa, disculpen, y nos queda que 2 veces la secante de A es igual a 5 medios. Entonces, la secante de A va a ser 5 cuartos. Como ya tienes la secante, profesora, la secante es hipotenusa entre adyacente. Adyacente está acá. Es un triángulo notable, 3, 4 y 5. ¿Sí? Este es un triángulo notable. Lo que el problema nos pide es la tangente de A medios más la cotangente de C medios. Pero recuerda, ¿quién era la tangente? Y lo voy a escribir acá. ¿Quién era la tangente de A medios? Profesora, esto es hipotenusa menos adyacente entre opuestos, pero todo esto le corresponde a A. Fíjate, de A, ¿quién es la hipotenusa? B. ¿Quién es? Ay, te lo he puesto al revés, ¿no? Ah, no, está bien. ¿Quién es el adyacente? C. ¿Quién es el opuesto? A. Así como te has fijado en base a A, te vas a fijar en base a C. Te están pidiendo cotangente de C medios. Pero profesora, ahí está. ¿Quién era la cotangente? Era hipotenusa más adyacente entre opuesto. Fíjate con C. ¿Quién es la hipotenusa? B. ¿Quién es el adyacente? A. ¿Quién es el opuesto? C. Entonces, solamente reemplazas. Al reemplazar los valores, obtienes
que la respuesta final es 7 tercios. ¿Sí? Disculpen que haya pasado ya un poquito más rápido esta pregunta, pero nuestro formulario nos ganó. Ya está activado el formulario hace un par de minutos. Entonces, ahorita lo tienen que resolver. ¿Sí? Por favor, no se me vayan a desconectar, no se me vayan a ir hasta resolver el formulario. Sí, ya te voy a dejar de compartir para que no te me distraigas. Ahorita mismo les voy a subir su material. De repente alguno de ustedes quiere tomar como referencia alguna formulita o algo de lo que hayamos visto hoy y para eso necesitas tu material. A ver, dame un ratito, por favor. Mientras yo voy subiendo el material, ustedes tienen que estar ya en su formulario, chicos, por favor. No está tan complicado el formulario. Estoy tratando de ser bastante bondadosa con tu formulario. A ver, a ver. Está. Listo. Entonces, chicos, a trabajar, por favor. ¿Sí? Vamos a trabajar.
Bien, chicos, me despido de ustedes. Cuídense mucho. Nos estamos encontrando la próxima semana. ¿Sí? Que tengan buenas tardes.